que es el cuarto. Lo hemos estado desarrollando cada año con la intención de alguna manera compartir experiencias, compartir conocimiento sobre el tema del cambio climático, pero darle un enfoque a lo que es el tema del turismo. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Bueno, simple y sencillamente porque precisamente el tema del cambio climático teniendo un impacto en diferentes ámbitos, en diferentes elementos, y entre ellos, pues una de las actividades que está siendo impactada, pero que también en algún momento también tiene una participación en el desarrollo del cambio climático, pues es la actividad turística, y por eso lo vimos de esa manera, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención que tenemos de este seminario, que va a durar 2 días. El día de hoy tenemos, tenemos 2 presentaciones de libros y tenemos un conversatorio con un investigador de Australia, ¿sí? El cual nos va a acompañar a distancia para platicar sobre esta temática. Y de alguna manera, bueno, pues que ustedes nos acompañen a lo largo de este seminario, de estos 2 días, para que conozcan todos los trabajos que vamos a estar presentando y que estamos desarrollando con la intención de discutir sobre esta temática. Yo le quiero dar el uso de la voz a la doctora Erika para que nos platique lo que es la red, y posteriormente pues darle el uso de la voz al director de la división para que nos dé la bienvenida a este evento. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco infinitamente al doctor Martín Romero Moret por toda su hospitalidad, por todas sus gestiones, y a todos ustedes. Les platico, la red nació en el 2021, el doctor Juan Jorge y su servidora, uno de los fundadores, y lo hicimos en un contexto de pandemia. Entonces vimos que era necesario ver qué sucedía en esa relación entre cambio climático y turismo. En ese sentido, pues nos dimos a la tarea de invitar a varios investigadores que desde su campo de disciplinar estudiaran esa relación entre turismo y cambio climático. Estábamos, insisto, en el contexto de pandemia, y aún así pudimos celebrar nuestro primer seminario en el Colegio de Jalisco, todavía con cubrebocas. Nuestro ponente conferencista magistral fue el doctor Yerno. Él no nos pudo acompañar porque estaba delicado de salud, pero aún así se presentó. Entonces, para mí es muy satisfactorio estar aquí, ya tener nuestro cuarto seminario, que lo hacemos año con año, y que esta vez vamos a tener 2 libros, ¿no? 2 libros que salen de esta red, quiere decir que estamos trabajando. Y bueno, la red se integra por más de 30 investigadores que pertenecen a diferentes instituciones académicas nacionales e internacionales, y bueno, todos están invitados a colaborar. Espero que estas jornadas académicas sean muy provechosas. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Martín Romero para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Pues para mí es un placer, es un inmerecido homenaje, digo, un merecido reconocimiento. Pero yo con muchísimo gusto lo hago porque este tipo de actividades son muy importantes para nuestra institución. Le quiero agradecer al doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista, a la doctora Erika, pues que me hayan concedido esta posibilidad de estar con ustedes. Y yo pues nada más para destacar la importancia que tiene el estudio que ustedes están realizando. El turismo pues es una rama muy importante de la actividad económica. De hecho, la carrera del turismo surgió en nuestra universidad como una rama de la economía para fortalecer esta fuente importantísima de divisas. Y siempre México ha querido convertirse en una fuente cada vez más importante de divisas y desarrollar cada vez más este sector. Entonces, pues ustedes jóvenes que están aquí están en el camino adecuado, y yo felicito a los organizadores, a los fundadores, a los promotores de esta iniciativa, que les abre la puerta a muchos de ustedes, no nada más a ellos en sus labores de investigación, en la publicación de sus libros, pero ellos han entendido que tienen una llave para abrirle las puertas y el camino a muchos de ustedes,
y qué bueno que ustedes lo estén entendiendo y sigan la trayectoria que ellos les están marcando. Pues de mi parte, pues felicitarlos y ojalá que haya muchos otros eventos como estos y mientras que yo esté aquí van a tener todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, despedimos aquí al doctor. Bueno, no sé si nos vas a acompañar, pero creo que tienes. Sí, tengo clases. Sí, ¿verdad? Bueno, damos un break para poder iniciar con el seminario. Un permiso. Sí, sí. Bueno, tenemos la presentación, el cambio climático y destinos turísticos mexicanos, diagnósticos y propuestas. Para esta ocasión, para esta presentación del libro, nos acompaña el doctor Eric Pablo Ortiz Flores, que está aquí a mi izquierda, y al doctor Diego Esperón, que por temas de tráfico anda un poco atorado, pero que ya está en camino. Pues para no retrasar un poco los horarios del evento, pues vamos a iniciar con el doctor Eric Pablo. Obviamente, bueno, voy a darle el uso de la voz a la doctora Erika para que presente a nuestros presentadores, valga la redundancia, de este libro, El cambio climático en destinos turísticos mexicanos, diagnósticos, propuestas, y comentarles, no sé si lo vaya a decir la doctora Erika, pero este libro es parte de las ponencias que se presentaron en el segundo seminario, hace 2 años. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo en estas redes, estos tipos de eventos, y a la vez, pues tener una publicación, pues para que de alguna manera todo lo que se presentan en estos congresos, en estos seminarios, pues que queden plasmados en un libro, ¿no? Entonces, le doy el uso de la voz a la doctora Erika. Pues sí, efectivamente estamos de manteles largos porque finalmente sale nuestro segundo libro, coordinado de turismo y cambio climático, y donde participan varios autores. Apenas hoy en la mañana nos lo entregaron, me está recién. Entonces eso me da mucho gusto, ¿no? Agradezco infinitamente la participación, pues de los presentadores, de los lectores, porque muy amablemente aceptaron la invitación, y dedicaron parte de su tiempo, ¿no? Dedicaron parte de su tiempo a lo que viene siendo la lectura y hacer comentarios a esta obra que se desprende de nuestras jornadas de investigación. Y bueno, es todo un gusto. Van a ser los presentadores, como bien lo dijo el doctor Juan Jorge, el doctor, así como Diego, que Diego está atorado en el tráfico, pero ya le mandamos la liga para ver si se puede conectar. Y pues ya darle el uso de la voz al doctor Eric, por favor. Sí, bueno, el doctor Eric Pablo Ortiz Flores, él es profesor de aquí de la Universidad de Guadalajara, de manera muy particular del Centro Universitario de los Valles, allá en Meca. Bueno, ha tenido varios cargos ahí aquí en la Universidad de Guadalajara. Él es economista, ¿sí? Por la Universidad de San Diego, allá en Estados Unidos, y bueno, ya posteriormente se vino a estudiar una maestría en negocios y estudios económicos, de aquí por la Universidad de Guadalajara, y un doctorado que no recuerdo el nombre, pero fue Desarrollo Económico en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación, y bueno, pues te damos el uso de la voz para que nos platiques sobre el libro. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí participar en este seminario y en particular tener la oportunidad de presentar este libro, El cambio climático en destinos turísticos mexicanos, diagnóstico y propuestas, publicado en 2025
por el Colegio de Jalisco, cuya coordinadora es la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez. Y este libro... También nos van a hablar de migración, ¿sí? Este texto resulta especialmente pertinente en el marco de este cuarto seminario Turismo y Cambio Climático. Y permítanme iniciar con una breve semblanza de la coordinadora de la obra. La doctora Erika Patricia es profesora e investigadora de tiempo completo del Colegio de Jalisco. Sus temas de interés e investigación son los estudios locales y regionales, las políticas turísticas, la metropolización y la migración, con una trayectoria reconocida, ya que a lo largo de su carrera pues ha publicado diversas obras como el libro Las zonas metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, trayectorias y desafíos, coordinadora del libro Turismo y Territorio en México, y también la obra Análisis de las políticas públicas, programas y acciones en turismo en México, así como diversos capítulos y artículos, pues que la convierten en una voz autorizada para dialogar sobre el cambio climático en destinos turísticos, diagnósticos y propuestas, que es el título del libro. Este libro surge en un contexto donde el turismo en México, especialmente en destinos costeros, rurales e indígenas, enfrenta impactos crecientes del cambio climático como fenómenos hidrometeorológicos extremos, huracanes, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y deterioro de ecosistemas turísticos, vulnerabilidad de comunidades locales, especialmente indígenas y rurales, falta de infraestructura resiliente y planificación territorial adecuada, y también pues una desigualdad en el acceso a servicios turísticos incluyentes y sostenibles. Y responde a una ausencia de estudios integrales que vinculen el cambio climático con el turismo desde una perspectiva territorial, interdisciplinaria y crítica. En particular, pues la falta de diagnósticos específicos sobre el cambio climático y cómo afecta a los distintos tipos de destinos turísticos, costeros, rurales, urbanos, insulares, la escasa incorporación de conceptos como gobernanza, resiliencia, justicia climática y acción colectiva en el análisis turístico, una débil articulación entre turismo y políticas públicas ambientales, específicamente en contextos locales, como es los casos que se presentan en este libro, una limitada investigación sobre turismo alternativo y accesible como estrategias de adaptación y mitigación, y una carencia de estudios que integren la experiencia comunitaria en la defensa y gestión de territorios turísticos vulnerables. El libro llena este vacío al proponer modelos de análisis territorial que consideran factores climáticos, factores sociales y factores económicos. Al integrar enfoques interdisciplinarios desde la geografía, sociología, ecología, economía y el urbanismo, y también al documentar casos concretos de acción comunitaria y gobernanza ambiental. Abre también nuevas líneas de investigación en turismo alternativo rural, residencial e incluyente. Posicionar el turismo como un campo científico capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático. En este sentido, la obra se plantea como una respuesta a la pregunta central: ¿y cómo afecta el cambio climático a los destinos turísticos mexicanos? ¿Y qué estrategias pueden implementarse para mitigar sus impactos y fortalecer la resiliencia territorial? El libro responde a una necesidad académica clara. Como ya lo mencionamos, falta de estudios interdisciplinarios que vinculen el turismo con el cambio climático desde esta perspectiva territorial, social, ambiental, esa escasez de investigaciones aplicadas que documenten estos casos concretos en México, especialmente en las zonas rurales, indígenas, costeras, urbanas. El que exista una débil integración de conceptos como gobernanza, resiliencia, justicia climática y acción colectiva en el ámbito turístico. Y desde el punto de vista social, la obra aborda
la vulnerabilidad de comunidades locales ante estos fenómenos climáticos extremos que afectan su economía, su cultura y su entorno. También la urgencia de transformar modelos turísticos tradicionales hacia prácticas sostenibles, inclusivas y resilientes, así como la importancia de la participación comunitaria en la defensa de los territorios turísticos y en la construcción de alternativas frente a la crisis climática. Además, dialoga el libro con debates contemporáneos sobre turismo y cambio climático, lo cual lo hace especialmente valioso para nuestra comunidad. El libro está estructurado en 3 partes temáticas, cada una compuesta por capítulos que abordan casos específicos y enfoques diversos sobre el turismo y el cambio climático en México, y que permiten recorrer el tema desde distintos ángulos. Cambio climático en destinos turísticos, el primer capítulo, el impacto del cambio climático en las zonas turísticas de México, de los autores Juan Jorge Rodríguez Bautista, Jesús Rodríguez y Andrea González Cermeño, pues se centra en un análisis geoespacial de 22 destinos turísticos costeros vulnerables a estos fenómenos hidrometeorológicos, con énfasis en la relación entre la pobreza y el riesgo climático. El Amador Pérez y Jorge Dolores Bautista, pues hace un estudio del impacto climático en comunidades indígenas que se dedican al turismo rural, destacando la pérdida de biodiversidad, de mitigación y adaptación. En el capítulo 3, gobernanza en la presa Villa Victoria, el estado de Contreras, pues tiene como idea central una propuesta de gobernanza ambiental para preservar la presa como recurso hídrico y fuente hídrica ante este deterioro climático que estamos sufriendo. En el capítulo 4, acción colectiva en Chapala, Jalisco, de Sandra Luz Cepeda Hernández y Fabiola Cristina Costa de Carvalho, desarrolla un análisis de la organización comunitaria para defender el lago de Chapala, aplicando teoría de campos sociales como marco interpretativo. En el capítulo 5, Turismo en California, escrito por Reina María Ibáñez Pérez y Gabriela Andrea Pinzón Navarro, pues se desarrolla una revisión bibliográfica y entrevistas sobre el turismo alternativo en Baja California Sur, con propuestas para futuras investigaciones vinculadas al cambio climático. En la tercera parte de este libro, Sostenibilidad y Resiliencia, el capítulo 6, el corredor turístico en Tamuín, en San Luis Potosí, del autor Alfonso Muñoz Güemes, tiene como idea central una propuesta en un corredor ecoturístico como alternativa al modelo económico extractivo, enfrentando resistencias locales y falta de políticas públicas. En el capítulo 7, Acciones de Resiliencia en la isla de La Roqueta, Acapulco, escrito por Naú Silverio Niño Gutiérrez, hace una documentación de las acciones comunitarias para fortalecer esta resiliencia turística en una isla afectada por el cambio climático. El capítulo 8, Turismo Residencial y Expansión Urbana en Valle de Bravo, de Silvia Andrea Valdés Calva y Arturo Venancio Flores, se presenta un estudio del impacto del turismo residencial en la expansión urbana y la sostenibilidad ambiental de este destino turístico. Finalmente, el capítulo 9, Resiliencia post-COVID-19 en Huastecomates, Jalisco, escrito por Lorena Anaya Ortega y Silvia Lorena Lara Becerra, pues desarrolla una evaluación de la resiliencia de un destino turístico incluyente tras la pandemia, con propuestas para fortalecer la gobernanza y la accesibilidad. El libro, el lenguaje del libro está cuidadosamente adaptado al contexto académico, pero también busca ser accesible para investigadores, estudiantes y profesionales, lo que permite abordar el cambio climático desde múltiples dimensiones.
La relevancia de este libro entonces radica en varios puntos. Primero, en lo académico, pues viene a fortalecer el turismo como cambio científico interdisciplinario al integrar enfoques de geografía, sociología, ecología, economía y políticas públicas. Aporta estudios de caso originales en contextos mexicanos poco documentados, como destinos rurales, indígenas, insulares y urbanos. Induce conceptos clave como gobernanza ambiental, resiliencia territorial, acción colectiva y justicia climática en el análisis turístico, y propone líneas de investigación emergentes, especialmente en turismo alternativo, accesible y sostenible. En el ámbito social y ambiental, pues visibiliza la vulnerabilidad de comunidades locales ante el cambio climático, especialmente aquellas que dependen del turismo como fuente de ingreso. Promueve el turismo como herramienta de inclusión y desarrollo local en regiones marginadas o con riqueza cultural. Documenta experiencias de resistencia comunitaria, mostrando cómo la organización social puede influir en la gestión de territorios turísticos. Y tercero, la relevancia para la política pública. Ofrece diagnósticos territoriales útiles para la planificación turística con mapas de riesgo y análisis de peligrosidad climática. Sugiere modelos de gobernanza participativa aplicables a la gestión de recursos naturales y destinos turísticos, y contribuye al diseño de estrategias de adaptación y mitigación alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda climática nacional. Referente a innovaciones encontradas en el texto, en el libro que se presenta, pues podemos mencionar las metodológicas: el uso de mapas de riesgo y peligrosidad por fenómenos hidrometeorológicos, la aplicación de entrevistas en profundidad, observación participante y encuesta a expertos, revisión bibliométrica extensa sobre turismo alternativo y cambio climático. Respecto a las teóricas, la incorporación del enfoque de gobernanza ambiental y acción, aplicación del concepto de resiliencia ecológica y social en contextos turísticos. Y respecto a las innovaciones prácticas, pues las propuestas concretas para educación ambiental, reforestación, gestión comunitaria y protocolos de emergencia en destinos turísticos, así como el diseño de programas de turismo sustentable en zonas indígenas, costeras y urbanas. En conclusión, el cambio climático en destinos turísticos mexicanos, diagnóstico y propuestas, es una obra que recomiendo ampliamente a investigadores y académicos de las áreas, de diferentes áreas como turismo, geografía, sociología, urbanismo, políticas públicas, que son interdisciplinarios, y estudio de casos aplicados, que busquen nuevas líneas de investigación sobre el turismo alternativo, resiliencia, gobernanza y cambio climático. A estudiantes universitarios de licenciaturas y posgrados en turismo, desarrollo sustentable, ciencias ambientales, que necesitan ejemplos concretos de cómo aplicar teorías y metodologías en contextos reales, locales. Es útil también para trabajo de tesis, ensayos, exposiciones y análisis crítico, para tomadores de decisiones y funcionarios públicos, en el área de planeación turística, desarrollo regional, medio ambiente y cultura, que requieren diagnósticos territoriales y propuestas de política pública para enfrentar el cambio climático en destinos turísticos, para organizaciones civiles y comunitarias, ya que trabajan en la defensa de territorios, ecoturismo, turismo rural y accesible, que buscan estrategias de acción colectiva, gobernanza participativa y resiliencia local, y por supuesto para profesionales del sector turístico, promotores, empresarios turísticos, interesados en adaptar sus prácticas al contexto climático. También que desean implementar modelos sostenibles e incluyentes en sus destinos. Su lectura no solo amplía nuestro conocimiento sobre turismo y cambio climático, sino también invita a la reflexión y a la acción. Y como plantea Güemes en el capítulo 6, que
El turismo per se, inicio una cita, el turismo per se no es generador de desarrollo y de bienestar social. Se requiere de una gran planeación sustentada en investigaciones multi y transdisciplinares que aborde en toda su complejidad y especificidad los diversos proyectos que se piensen implementar. Cierro cita. Agradezco al comité organizador la oportunidad de compartir esta presentación de este libro y, por supuesto, a la coordinadora de la obra, a los que trabajo inspira nuevas formas de pensar y actuar. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Pablo. Bueno, ahora vamos a dar el uso de la voz al doctor Diego Esperón. Creo que ya está ahí conectado en Zoom. No sé si nos escuchas, Diego, y te damos el uso de la voz para que puedas participar en la presentación de este libro. Sí, muchas gracias. Aquí estoy. ¿Sí me escucho bien? Sí, Diego, te escuchamos. Voy a hacer una presentación aquí, voy a leer la semblanza. Diego Esperón Rodríguez es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Artes por la Universidad de Guanajuato, maestro en Educación y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Su labor docente abarca licenciaturas en Psicología y Pedagogía, así como maestrías en Educación, Antropología, Desarrollo Humano y Psicología. Su línea de investigación se centran en las dimensiones sociales, culturales, ambientales de la vida contemporánea. Ha trabajado con comunidades originales en torno a la construcción de identidades étnicas y de género, la producción artesanal, la enseñanza intergeneracional y la relación entre arte y artesanía. Recientemente, y la interacción de las poblaciones urbanas con los bosques. Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, incluyendo una incorporación a la revista Nature, así como múltiples trabajos dedicados a comprender el comportamiento y la percepción de las comunidades frente al cambio climático. Su enfoque combina la antropología social, la sociología y las ciencias ambientales, privilegiando metodologías cualitativas como la observación etnográfica y la entrevista y la historia de vida. Y bueno, pues te damos el uso de la voz. Gracias, Diego. Muchísimas gracias y una disculpa, llevo 2 horas atrapado en periférico, el tráfico es una locura, pero pues gracias por darme la oportunidad de presentarlo de esta manera y pues de nuevo una disculpa. Quisiera comenzar esta presentación. El día que la doctora Erika Cárdenas me invitó a presentar este libro, estaba terminando de leer una novela de ciencia ficción que es Jurassic Park de Michael Crichton. Y lo traigo a colación porque se me hizo muy chistoso. El libro de Jurassic Park fue la inspiración para la película y el libro se publicó en 1990. En el libro, si bien no el tema central no es el cambio climático, sino es más bien la ingeniería genética y todo esto desde una visión de la ciencia ficción, en el libro ya se tocan temas de cambio climático. Y lo quiero traer a colación porque hablamos de cambio climático desde mediados del siglo XIX. Ya se empezó a sospechar que la influencia de la actividad humana iba a tener repercusiones en el medio ambiente. Y quiero, bueno, hago referencia a este libro porque desde 1990 el tema ya estaba tan acuñado pues sí, la cotidianidad humana, que ya había permeado incluso a la creación de obras de ciencia ficción. Entonces, esto lo que nos dice es que es un término o un concepto que hemos estado, pues, que ha estado presente en nuestras vidas desde mucho tiempo. Y estamos hablando de esto, del libro se publicó hace casi, bueno, un poco más de 30 años. Y es un libro que, como digo, no es el tema central, pero está tan presente el cambio climático que incluso está presente en la ciencia ficción.
Y ya estamos fantaseando un poco desde hace 30 años sobre los efectos que podría haber tenido el cambio climático. Y como sociólogo y como antropólogo, creo que será de conocimiento público que el ser humano, por naturaleza, trata de evitar, de alguna manera, pensar siempre de una manera fatalista o vivir siempre en un pensamiento fatalista, ¿no? Eh, Como por poner otro ejemplo, está la violencia en México. Vivimos en épocas terriblemente violentas y aún así tenemos que trabajar y que vivir y que ir a comprar la despensa. Entonces, a pesar de que estamos, bueno, siendo muy honestos, estamos siempre en constante peligro de muchas cosas que pasan en el país, no es algo que pensamos constantemente. Y entonces normalizamos la violencia como un instinto de sobrevivencia. Lo mismo pasa con el cambio climático. Llevamos años alarmados por las consecuencias del cambio climático. Recientemente, hace un par de años, le descontamos unos segundos al reloj del fin del mundo. Pasamos hace poco también el point of no return, que es este de que hablan los científicos de ya después de este punto, nada de lo que hagamos va a realmente revertir los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, ha sido un discurso que está muy presente constantemente y creo yo que de alguna manera se normalizó y desapareció un poquito, no el concepto como tal, porque siempre ha estado, pero sí la emergencia de, de hablar de estas cosas. Entonces, este libro en particular, Cambio Climático en Destinos Turísticos Mexicanos, Diagnóstico y Propuestas, se me hace que es, es un tema de sumo interés, o más bien, su interés está en su temática, pero también creo que es muy oportuno, porque a pesar de esto que comento, que ya de alguna manera está normalizado y entonces tratamos de no verlo para no vivir en un constante estado de estrés, también es, este libro aparece en una cuestión de post-pandemia. Entonces, la pandemia cuando llegó, de alguna manera, digo, fue terrible y todos vivimos todavía yo creo que consecuencias emocionales y físicas y psicológicas de lo que representó la pandemia en nuestras vidas, pero llegó para darle un respiro al planeta. Creo que esta imagen de los delfines entrando a la bahía de Venecia es una imagen que tal vez jamás olvidemos. No me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos había de repente fotos de venados en las calles, ¿no? Entonces, en la pandemia, si tuviéramos que buscar algo bueno que pasó con la pandemia, es que le dimos un respiro al planeta. Entonces bajaron los niveles de contaminación, la vida salvaje se recuperó un poco, entonces fue como un respiro. Y en realidad, otro respiro que tuvimos con la pandemia es que tuvimos un respiro de la emergencia del cambio climático. Dejamos de hablar de cambio climático y nos convertimos en la generación pandemia y ahora post-pandemia. Entonces, durante un par de años, toda la información que llegaba y todo lo fatalista del mundo estaba muy enfocado en la pandemia y de alguna manera como que olvidamos el cambio climático. Ya somos generación post-pandemia, pero no vamos a ser generación post-cambio climático todavía, porque todavía no pasa esto que se está anticipando del cambio climático. Ya hubo un cambio climático, ya hubo calentamiento, ya se destruyó la mitad de la humanidad y no somos los sobrevivientes del cambio climático. Somos generación post-pandemia, pero somos generación cambio climático, porque seguimos ahí atrapados. Entonces creo que este libro además es sumamente oportuno porque está siendo publicado o está llegando a nosotros en un momento en el cual es importante retomar el tema del cambio climático, porque sigue siendo una emergencia internacional, sigue siendo algo que nos involucra a todos, pero llegó en un momento en el cual de alguna manera tomamos una bocanada de agua, de aire fresco, y entonces ahora sí podemos volver a hablar de esto. Entonces, fue muy satisfactorio leer este libro, me gustó mucho. Además, algo que me encantó es que no solamente enseña el problema, sino que propone cosas. Creo que eso es muy bueno, porque algo que tiene el cambio climático, como lo tuvo pandemia, es que son problemas que nos involucran a todos, pero que no se resuelven desde la individualidad. No somos, si cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero quizás el mayor defecto que le encuentro a este libro es que no es la solución para el cambio climático, no va a resolver el problema.
y en realidad no se puede resolver y nadie de nosotros lo puede resolver de manera individual. No es algo que podamos arreglar y listo, damos el siguiente paso. Y al no ser cada uno de nosotros, no tener el poder de resolver la situación, entonces pasa más bien a un plano en el cual tenemos que hablar del problema para que llegue a más oídos. Entonces creo que este libro es muy interesante, me gustó muchísimo además. Bueno, en la introducción o el prólogo, no recuerdo cuál es el nombre exactamente que se utiliza, escrito por la doctora Erika, ella comenta la situación del huracán Otis en Acapulco, ¿no? Entonces, Otis, de alguna manera, fue una tormenta pues brutal que arrasó con Acapulco y nadie podría aquí asegurar que va a ser la última que pase y que ya, después de Otis, nada va a ser peor, ¿no? Seguramente vendrán tormentas mayores porque el cambio climático y el calentamiento global genera este tipo de tormentas perfectas, ¿no? Digamos. Entonces, va a volver a pasar. Y Acapulco en particular es un foco de atención muy importante porque no es una ciudad que se defiende únicamente o se sostiene únicamente por el turismo, porque tiene otro tipo de actividades económicas que sustentan su economía, pero el turismo es una parte bastante importante. Pero entonces yo me pongo a pensar, si esto pasó en Acapulco, que tiene un sostén económico, además del turismo, de otras actividades, ¿qué pasaría si arrasara un huracán de esta magnitud en una población cuyo única fuente de ingresos es el turismo, ¿no? Digo, desconozco mucho de algunas cuestiones específicas de comunidades, pero pienso en Sayulita, por ejemplo, que es una playa muy turística, ¿no? No sé si tiene otro tipo de actividades económicas que lo sustenten, pero seguramente la principal es el turismo. Y si un huracán de la magnitud de Otis arrasara con Sayulita, yo creo que desaparecería de la faz de la Tierra y probablemente no se podría reponer. Entonces, es importante este libro porque marca desde muchas áreas y desde muchas pues trincheras la importancia de hablar del cambio climático, no solo para evidenciar que hay un problema, sino además proponer, porque como comentó el doctor anterior que habló sobre este libro, el libro se compone de 3 áreas, ¿no? Son 9 capítulos. La primera parte habla del diagnóstico del cambio climático en los destinos turísticos, la segunda nos da algunas recomendaciones y acciones sobre el cambio climático, cosa que yo lo encuentro muy refrescante, y la tercera es la idea de incorporar esta sostenibilidad en los territorios. Entonces, no solamente nos dice que las cosas están mal, sino nos dan ideas de cómo podríamos resolverlo y nos dan ideas de cómo esto podría ser llevado, además, a algo a largo plazo. Entonces, bueno, toca bastantes puntos importantes que se conectan con el cambio climático. Entonces, a pesar de que el libro habla, o sea, dentro del título, la esencia del libro, es el cambio climático y el turismo, en realidad es un libro interdisciplinario porque abarca además temas de sociología, de geografía, de las ciencias naturales, pero también de política, de economía. Entonces, es un libro muy completo. De hecho, el último capítulo habla precisamente de la resiliencia post-COVID, ¿no? Eso que comentó de cómo somos esta generación post-COVID, pero seguimos siendo la generación del cambio climático, ¿no? Y creo que toca temas bastante interesantes y además de distintas áreas del turismo. ¿No? Porque la gente común que no está total, yo, ¿no? Que mi área de investigación no es el turismo per se, pues yo pensaría el turismo como, o lo pensaba antes, ¿no? Antes de leer este libro, como una actividad económica muy general de la gente va y visita, ¿no? Pero en este libro aprendí, ¿no? Cuestiones sobre turismo de sol y playa, turismo rural, de ecoturismo, de turismo residencial, de turismo incluyente, de gobernanza. Entonces, toca muchos conceptos clave que nos ayudan a reflexionar sobre el verdadero impacto del cambio climático en toda esta cuestión. Y no es que el cambio climático únicamente afecte el turismo, por supuesto que no, y afecta un montón de áreas. Pero si vemos el problema siempre desde la generalidad y obviamos las particularidades, entonces también estamos dejando mucho de tela de la discusión en tela de juicio. Entonces, creo que es sumamente importante que hablemos también del cambio climático desde las trincheras individuales o particulares, como en este caso es el turismo.
Entonces sí, no es el único lugar en donde se afecta, o donde hay esta afectación del cambio climático, pero sin duda es una bastante grande, bastante fuerte, y más considerando que México está lleno de destinos turísticos y para muchas comunidades originarias y rurales e incluso urbanas, se sostienen de la economía que produce el turismo. Entonces, creo que es muy importante poner estos temas sobre la mesa. Recomiendo enormemente leer este libro. Yo lo disfruté muchísimo, lo leí muy rápido y me encantó, hice un montón de notas. Me gusta en primer lugar, esto que sí ofrece un diagnóstico exhaustivo de la situación de México, pero además proporciona una visión desde los desafíos locales. Como son 9 capítulos que abarcan distintas áreas, no, no quiero retomar como con especificidad todos, porque, bueno, no quiero, ya habrán leído el libro, ¿no? Pero hablamos de Jalisco, del Estado de México, de Acapulco, de la Huasteca Potosina. Son distintas áreas en distintas ramas del turismo, y entonces nos da un enfoque bastante global de cómo está la situación del turismo en México y cómo todo esto está afectado por el cambio climático. Entonces creo que es bastante rico el diagnóstico que se realiza, pero me gusta que no solo queda en diagnóstico, sino que además se proponen estrategias concretas y líneas de acción para mitigar y aceptarlo, ¿no? Como la gobernanza, la educación ambiental, el turismo sostenible. Además, como digo, tiene un enfoque multidisciplinario con distintas áreas, ¿no? Economía, sociología, geografía política, etcétera, ¿no? Y además, creo que un punto muy importante es que pues marca que hay una necesidad de articular y coordinar los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad civil y del sector privado para que los proyectos puedan ser llevados a cabo. Creo que quizás es un poco optimista el libro en cuanto a algunas cosas, porque sentí que algunos de los proyectos que se presentaban en los capítulos eh, están muy bien armados, muy bien establecidos, muy bien analizados y construidos a partir de metodologías científicas muy claras, pero desafortunadamente creo que la mayor parte o no la mayor parte, pero muchos de los problemas de este tipo de acciones es cuando se llevan pues sí, a la acción, y entonces el proyecto bien estructurado es aplicado por alguien que generalmente no está no tiene tantos conocimientos al respecto, ¿no? Entonces, y hablo específicamente de cuestiones políticas. Creo que en México en particular, pero seguramente en todo el mundo, hay un enorme conflicto entre estos proyectos que buscan una sostenibilidad, perdón, a largo plazo y que requieren inversiones cuyos frutos serán cosechados mucho tiempo después, y los ingresos inmediatos. Entonces, muchos de estos proyectos que están muy bien armados son mal aplicados o simplemente no se aplican porque se busca más el beneficio inmediato que la idea de la sostenibilidad, que es lo que marca la tercera parte del libro, ¿no? Estas ideas de que sí se puede salvar la situación, ya le bajamos unos segundos al reloj del fin del mundo, pero podríamos frenarlo y ya no bajarle más segundos, ¿no? Todavía hay cosas que se pueden hacer, pero creo que se requiere un cambio ideológico muy arraigado en la parte de la gobernanza y de la política pública en México. Eh, Creo que el problema no son los proyectos, sino la manera en la que se aplican, porque hay proyectos que digo son a muy largo plazo y estos beneficios quieren ser adquiridos a muy corto plazo. Eh, bueno, no es un tema de corrupción, pero creo que está aquí un poco involucrado, ¿no? Sin embargo, es un libro muy fácil, muy rico de leer, muy fácil, muy rico, muy lleno de información, muy bien estructurado, muy bien armado. A pesar de que cada capítulo habla en sí de sus propias áreas y de sus áreas de oportunidad y de sus intervenciones, se puede leer. Hay un hilo conductor que atraviesa todos estos proyectos y se entiende la intención del libro, que es presentar, diagnosticar, proponer y además buscar un pensamiento de sostenibilidad. Entonces, me gustó que al final del libro
no me sentí devastado ante la situación y decir esto nos está rebasando, nunca vamos a estar bien. Creo que ahí ofrece un faro de esperanza al pensar que se pueden llegar a proyectos sostenibles si todos hacemos de nuestra parte. En general creo que es un muy buen libro y definitivamente tendría que ser leído por toda la comunidad, no solamente la académica, no solamente aquellos que investigan turismo o cambio climático. Creo que en general es un libro que se basa en investigaciones rigurosas, que tiene mucho de planificación participativa y que está muy comprometido con la equidad social y la ambiental. Quizás por ahí podría tocar también otros temas como de género, que ahorita está un poco en boga, y de inclusión, pero en general creo que está muy bien estructurado, muy bien armado, y fue un deleite leerlo. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de comentarlo, y de nuevo otra disculpa porque sigo atrapado. En todo este tiempo he avanzado como 4 metros, esto es terrible, pero muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Diego, por esta presentación del trabajo. Bueno, ahora nos toca, tenemos un espacio para preguntas y respuestas, entonces me gustaría escuchar sobre todo a las y los jóvenes, algo que quisieran comentar, alguna pregunta que tengan, alguna reflexión. ¿Qué les parece esta presentación del libro? ¿Algún comentario? ¿Es? Bueno, ya. Pues primero que nada, decirles que es muy interesante los temas propuestos en la investigación. Pues ido a visitar algunos destinos de los cuales se hablan en el libro y me parece desde el punto de vista como un estudiante, ¿no? Que es muy importante, ya que nosotros estudiando la carrera ya no vamos a ver los destinos turísticos de la misma manera, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de ir el año pasado a Valle de Bravo y creo que justamente lo que hace a un destino bonito, al mismo tiempo se lo quita el hecho de masificar lo demás. Entonces, a mí no me pareció un destino muy atractivo en cuanto a la zona centro, pero te alejabas de Valle de Bravo y era hermoso. Entonces, la pregunta sería, no sé si se encuentra aquí la persona que haya investigado esa parte, pero no. No. Esperar la pregunta. Sí, bueno. En alguna de las propuestas se plantea justamente que el gobierno, no sé si, porque prohibir no creo, pero que tenga algo por lo cual las personas con ese dinero que van allá dejen de talar árboles y construir casas. Ok, dejamos ahorita aquí la pregunta, no sé si alguien quiera comentar más. Bien, una de las variables que tenemos que tomar en cuenta actualmente y que ya está para siempre en los diversos trabajos, en los diversos temas, es el cambio climático. El cambio climático afecta no solamente la naturaleza, sino afecta también la movilidad de estas personas hacia otros destinos y que también propicia nuevas formas de producción, incrementa migraciones, incluso ya la migración se está dando un nuevo fenómeno de que ya no nomás es por encontrar un nuevo trabajo, sino que debido a ese cambio climático ha provocado que poblaciones se vean devastadas y estas personas tengan que migrar hacia otros lugares. Entonces, es una realidad que estamos viendo actualmente y en la cual no podemos dejarla de lado.
Es todo. Muchas gracias, doctora. Sí, para un poco dar respuesta a la inquietud que tenía el estudiante sobre Valle de Bravo, fíjate que los autores, establecen precisamente una necesidad de replantear estos planes de ordenamiento territorial donde se contemple no solamente los efectos del cambio climático, sino también, pues, cómo esta planeación urbana que se da tiene que ser adecuado no solamente para los turistas, sino para toda la sociedad, es lo que mencionan, para toda la población de Valle de Bravo. Entonces, lo que comenta, se debe hacer una sustitución de la planeación urbana tradicional por una planificación integral que garantice la compatibilidad entre la iniciativa privada que promueve el turismo residencial y la implementación de medidas reguladoras que contemplen la adaptación al cambio climático para generar un menor impacto de los recursos naturales y también un menor impacto a la población residente. Entonces, pues, tiene con la acción de los residentes de Valle de Bravo, sino también de política pública. Entonces, ahí creo que el autor hace un buen análisis sobre esto, para lo cual pues los invito a que lean el libro y todas estas preguntas que pueden surgir pues desde el estudio del turismo relacionado con diferentes áreas, pues se pueden, si no solucionar, sí plantear, hacer planteamientos teóricos para que quienes sí los puedan solucionar, pues tengan eso como respaldo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, veo que ahí Diego quiere tener una participación, entonces Diego, adelante. Muchísimas gracias. Sí, quería comentar un poquito sobre la pregunta del alumno. Muchas gracias por tu interés. Valle de Bravo es un centro turístico muy importante en el Estado de México. El turismo que atrae principalmente es de ciudadanos de la Ciudad de México. A pesar de que está más cerca de Toluca, lo digo porque yo viví en Toluca una temporada y Valle de Bravo es un destino que está más o menos, bueno, está como 1 hora y media de Toluca, pero el principal turismo que hay y sobre todo el turismo que compra este tipo de terrenos para construcción de casas y de residencias es un turismo de la Ciudad de México. Perdón. Eh, Valle de Bravo es como el pueblo mágico, digamos, y al lado hay una zona residencial bastante grande de otro municipio que se llama Avándaro. Y Avándaro están juntos, ambos comparten como colindan con la presa de Valle de Bravo. Y el problema que comentas, que es bastante claro de la tala inmoderada y además ilegal, es de alguna manera las zonas que rodean a la presa de Valle de Bravo son zonas protegidas. Esto a lo mejor les suena mucho también de lo que pasa aquí en Guadalajara con las zonas de la primavera. Hay terrenos que están protegidos en cuestión de protección de la diversidad natural, pero son expropiados a partir de desastres naturales. Entonces, la primavera se incendia cada año, todos los años tenemos incendios impresionantes de la primavera, que generalmente, digo, estoy hablando un poco aquí a la brava, pero bueno, generalmente son provocados para poder expropiar esos terrenos. Y en Valle de Bravo eso pasa mucho. Durante el periodo en el que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, había un montón de zonas protegidas alrededor de Valle de Bravo y en las faldas del volcán del Nevado de Toluca, que eran pues área natural, era parque, era el Parque de los Venados en particular en el Nevado. Y una enorme cantidad se quemó mágicamente de repente, ¿no? Y entonces todas estas áreas que antes eran de protección de diversidad, como ya era la tierra, pues se volvió infértil de alguna manera por el incendio. Entonces aprovecharon, despejaron todo el terreno y construyeron casas. De hecho, uno de los proyectos más controversiales de Peña Nieto mientras era gobernador del Estado de México era construir una zona residencial de alto valor en las faldas del Nevado de Toluca, en una comunidad que se llama Raíces, que está muy al norte, muy arriba, ¿no? No al norte, sino en altitud, con vistas impresionantes del Valle de Toluca y del Nevado, ¿no? Finalmente no se logró por la intervención
social. Y entonces creo que aquí esta es la situación de lo que comentaba incluso hace rato. Hay como un conflicto entre el beneficio inmediato y la sostenibilidad a largo plazo. Si nosotros pensamos que la zona de alrededor de Valle de Bravo está protegida para futuras generaciones a partir del desarrollo sustentable y de la sostenibilidad, entonces tenemos un pensamiento que está en boga de proteger, bueno, de hacer la intervención ante el cambio climático. Pero si nos ponemos a pensar que hay gobernantes que dicen, bueno, pero pues podría quemar una parte y lo vendo como terreno fértil, no fértil para sembrar cosas, sino fértil para construir casas, pues obviamente el beneficio es inmediato, es más rápido, ¿no? Entonces, creo que aquí podríamos pensar de una manera muy devastadora que no hay manera de pelearle al gobierno, pues sí, o a la corrupción del gobierno más bien, ¿no? Pero lo que pasó en el Nevado de Toluca es un ejemplo muy claro de cómo cuando la sociedad interviene y se organiza como comunidad, se puede lograr la cosa. Entonces, este residencial impresionante que se iba a construir hace algunos años en el Estado de México no se construyó por la presión social que hicieron las comunidades rurales que vivían por ahí. Entonces, probablemente los ciudadanos de Valle de Bravo lo que tendrían que hacer para la protección ambiental sería organizarse como comunidad y enfrentarse a las políticas, pues a las políticas de la corrupción que están presentes. Está difícil la cosa, sí, definitivamente es ir contracorriente, pero no es imposible. Y creo que este es un mensaje bastante bueno que además deja este capítulo en particular. La situación es complicada, pero no está perdida. Todavía se puede salvar porque todavía hay mucha área protegida en Valle de Bravo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta y el comentario. Y efectivamente señalar que los autores de ese capítulo del libro en particular van a continuar con sus estudios y presentan más tarde. Y otra problemática que se avecina es como el acaparamiento de agua, ¿no? ¿Quiénes están acaparando el agua en un contexto de sequía? Entonces, es muy interesante porque también a partir de datos van señalando cómo se ha cambiado el uso del suelo en este lugar en específico. Entonces, muchas gracias por la pregunta. También gracias a la doctora Rosario Cota por el comentario, por enfatizarnos la importancia de tener contemplado el cambio climático para todas las actividades. A mí me gustaría enfatizar y que quede de manifiesto, pues mi agradecimiento a Huexijal, porque tuvimos apoyo para el financiamiento, y entonces también agradecerles a las autoridades del Colegio de Jalisco por todo su apoyo, al Departamento de Publicaciones, a Débora, que hoy por la mañana nos entregaron el libro, entonces muchísimas gracias. Mi agradecimiento es infinito a los presentadores del libro, al doctor Eri Pablo, esa lectura tan puntual, tan minuciosa. Muchísimas gracias. Se nota que tiene más de 50 publicaciones, una veintena de lecciones de tesis y que también ha sido funcionario público. Entonces, una persona tan importante que se haya tomado el tiempo para leer el libro y hacer esos comentarios tan puntuales. Muchísimas gracias, doctor. También gracias a ti, Diego, por toda la disponibilidad, por darnos estas ideas y abrir un poco el panorama. Y bueno, también, y sin lugar a dudas, agradezco a cada uno de los autores, ¿no? Por todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, su profesionalismo, porque sin su apoyo, pues este libro no se hubiera concretizado. Bueno, prácticamente nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario, alguna opinión. No sé, alguien que está conectado en Zoom. Bueno, no veo que nadie levanta la mano, pero si alguien quiere alguna pregunta, algún comentario. ¿Ninguna? Bueno, pues cerramos esta presentación del libro, entregando las constancias correspondientes a nuestros presentadores. La constancia es otorgada tanto por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas como el Colegio de Jalisco, y se otorga la constancia al doctor Eri Pablo Ortiz Flores por su participación en la presentación del libro El cambio climático en destinos turísticos mexicanos, diagnóstico y propuestas,
en el cuarto seminario de turismo y cambio climático que se lleva a cabo los días 4 y 5 de septiembre del 2025 y firma el presidente del colegio, el doctor Roberto Arias de la Mora. Será Martín Guadalupe Romero Moreno. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, Diego, aquí tenemos también tu constancia, a ver si el tráfico te lo permite y podamos entregártelo aquí en físico, aquí en las instalaciones donde estamos llevando el evento. Bueno, Muchas gracias. daremos un pequeño break, porque prácticamente ya tendríamos que iniciar, bueno, a las 11:15 tendríamos que iniciar con la primera mesa de trabajo que presentan, bueno, hay varios de los investigadores, muchos de ellos están aquí, y tenemos una presentación de manera virtual de Lisette Aguirre Osuna y Claudia Carolina Lauchou en sur. Entonces, así buscamos pues un espacio técnico para poder organizar esta mesa.